Hi everyone, we'll give it a couple of more minutes before we start. Buenos días a todos. Un par de minutos antes de comenzar. All right. ¿Está bien? So, good morning, good afternoon, good evening, Bien, everyone buenas who tardes, is buenas here, noches a todos who que has están joined aquí. today. It's been a long time since I said those three words together. Ha sido mucho tiempo hasta que veo todo Thank eso you all junto. for coming in today and Gracias a todos joining por us. venir hoy y It is a unirse. special day in so Es many un ways. día especial y muchos Just a heads sentidos. up though, that we are having low Simplemente les adelanto typhoon que in the Philippines at the no hemos moment. tenido aquí en las So if Filipinas you see en me, este momento. if you see my voice dragging, or you Si see ven my que mi my voz picture flickering, it's o the que typhoon, it's se the traba connection. la imagen But directa en la conexión, hopefully aparte de everything will eso, go well in this todo les moment irá of bien. us being together. Así que vamos a estar juntos Uh, todos. to start with, Para I just want to comenzar, say we've all come together solamente because it's puedo been decir more que than todos nos a hemos year unido since we lost somebody very dear to desde que us. perdimos a alguien muy cercano a Dear to nosotros. many of us who Alguien have been que muy working cercano a muchos de nosotros que for the hemos human rights of trabajado migrants. como John, derechos humanos, John, as many of you know, como was a muchos, leader in so many ways. fue un líder en Just muchos recently, sentidos. 10 days ago, or just Hace last unos week, 10 in días, Bangkok, a whole Asian community toda la that nación, la worked with John comunidad actually que honored trabajó him. con John, We had tuvimos on the 24th and the 25th, el we had a 24 y conference on 25 una social conferencia protection, sobre protección and social. we dedicated MFA. It was organized by MFA, Dedicamos, so MFA MFI fue dedicated the organizado, celebrations of the 2 days to se his memory organizó la liberación de los because dos días, one is porque the issue of social uno, protection el was tema very sobre close protección to the heart social of era John, muy and we cercano al missed him corazón de after a John little while as well. y van a But verlo hace un also the fact that rato. Pero también el hecho many, que I was surprised in the estaba conference itself sorprendido que mucho la conferencia en we sí, took a moment to cuando tomamos un momento remember him on the second para day. recordarlo el segundo We día, started the second day by empezamos el segundo día remembering the times that we spent with him. recordándonos las veces que It pasamos was con él, amazing. el tiempo que I pasamos didn't con él. know this. Fue, yo no sabía When you esto. get involved in Cuando GFMD uno and se things like involucra that, con with GFMD, hundreds of people who apply con cientos de personas que aplican, I was surprised at how many estaba people sorprendido sobre cuántas actually personas made it to que the GFMD re- and eventualmente llegaron al appreciated GFMD, him, le agradecieron a John, and estaban happy agradecidos that hacia él, they felices got that opportunity que having tuvieron esa come across oportunidad, somebody who felices was que habían so conocido a humble alguien when que era tan humilde, people from the pero grassroots. conocida And venía desde el that was inicio. amazing about him. Eso fue So muy let's asombroso sobre él. begin by hearing his voice. Comencemos escuchando a su voz So in the format of primero. today, what we will do En is formato de hoy, lo que vamos a hacer hear es some of the messages that he has over time escucharemos algunos de developed los mensajes en los cuales él ha and hablado expressed, the y ha challenges expresado that he put before the international los retos community, que before us puso as a enfrente de la society, comunidad internacional, frente a and who was nosotros como involved in sociedad this journey civil together. y todos los que estamos involucrados en And I este know reto juntos. what a thinker he was. Yo sé lo como pensaba él. Always strategizing, Siempre always estaba con estrategias, thinking siempre how to estaba move this agenda forward.
pensando cómo progresar esta agenda. Y lo conozco desde el 2006, fue el primer diálogo de alto nivel sobre la migración y desarrollo. Me recuerdo cuando quedé asombrado cuando conocí al primer representante de las Naciones Unidas a un diálogo de alto nivel. Y básicamente a los 7, 8 de nosotros de la sociedad civil que nos eligieron ser parte por representantes de la sociedad civil frente a las Naciones Unidas. Me recuerdo cuando el representante dijo que los gobiernos no quieren que ustedes estén aquí. Una declaración para eso, solo lo dijo así nomás. Y nosotros estábamos, John y los demás también estábamos, que continuamos a lo largo de los años. Cuando escuchamos eso, nos quedamos viendo como, entonces, ¿qué hacemos aquí entonces? Y a partir de ese momento, cuando caminamos juntos, donde Él nos trajo juntos, era algo masivo. Nos quedamos con evaluadores y con consultores sobre qué cambios han hecho, qué impacto han tenido. Este tipo de marcos y cosas que tiene que lidiar en nuestro mundo de sociedad civil o incluso con agencias de Naciones Unidas. La vida de este hombre fue, fue un impacto, fue un testimonio sobre cuántas personas, cómo la migración se ha convertido en uno de los temas más grandes de nuestro tiempo y cuántos en la sociedad civil lo han tomado desde la perspectiva de base, no solo migración, sino que la movilidad también. Voy a comentar otra historia, otro momento asombroso para John fue en el 2015, cuando las Naciones Unidas decidió agregar esta conversación en las Naciones Unidas. Así que estábamos en Nueva York y de repente, durante las deliberaciones sobre un pacto global que fue previo a lo del compacto global, hubo un momento donde nos dimos cuenta que las Naciones Unidas iba por dos compactos separados y John puso como una bomba dentro del cuarto porque se molestó tanto que las Naciones Unidas iba a hacer dos compactos. No lo podía creer que iban a ser dos compactos. Que salimos del cuarto y John todo molesto, no puedo creer que van a ser dos compactos. Me recuerdo tener esta conversación con él sobre, sí, puede ser que este tuvo que ser un momento donde estamos viendo movilidad y qué significa eso. Para John, sí, esto es lo que tenemos que estar viendo. Y tomó su decisión de que iba a tener que los dos compactos iban a hablar juntos, como que estuviesen en vivos. Fue de las primeras personas que hablaba sobre estos compactos. Así que en muchos momentos yo lo encuentro asombroso sobre cómo él tenía estos momentos de asombro y recuperación, sorprendido por lo que el gobierno hacía y se recuperaba sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre estaba presente con él, era fantástico. Yo quería mucho a ese hombre y yo sé que él nos quería mucho a nosotros. Así que bueno, recordarlo. La última vez que estuve en todos por todos lados, que fue hace como 6 meses, porque lo miraba en diferentes momentos. Estaba en la parada de buses, o iba caminando al ritmo, en la oficina, o en las Naciones Unidas. Sus bolsos, era como él estaba también. Él siempre estaba ahí, siempre caminaba por todos los pasillos también. Así que estoy feliz de que nos hemos juntado para poder hablar sobre su fallecimiento. Y estoy seguro de que él nos diría muchísimo si estuviera aquí todavía sobre el estado actual, sobre dónde hemos llegado de ese momento, nuestro tiempo juntos. eh, Yo sé que es algo que a él le encantaba. Así que tomemos un momento para escuchar su voz. Le pediré primero a mi colega que
reproduzco un video corto donde podemos escuchar la voz de John. John está hablando con nosotros. En memoria de John K. Bingham. Hello, I'm John Bingham with the NGO Committee on. Soy John Bingham, la ONG de Migración, y he hecho muchas preguntas sobre, en particular, el aportaciones impresionantes sobre la migración, seguridad social, sino que la seguridad social, y eso es algo, una confirmación asombrosa. Es refrescante que pueda escuchar perspectivas del mundo real, que importante. Lo que de otra manera sería dos maneras formal y coreografiado. Siempre he apreciado que en cuanto a mi comité de ONG, mi colega de migración, siempre apreciamos que cuando los líderes, trabajadores intervenían y participaban en los webinars de migración, poder ver cómo poder ver la esperanza y ser fluidos en nuestros temas. Una sociedad civil, una declaración unida para el foro, para los migrantes, entre ahorita y mayo, que realmente cita el comentario general. Así que muchas gracias por esa claridad extremadamente útil. Como hemos dicho, para que poder estar juntos, poder ver cosas juntas y luchar por ellas. Gracias. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. I was reminded of two expressions. Me recuerdo de dos expresiones que creo que tienen que estar relacionadas con nosotros. Lo digo mientras más humildemente. La primera es con una feminista afroamericana, llamada Thea Bowman, que dijo que es importante recordar quién somos y recordarnos quién somos. Muchos no somos migrantes, refugiados, o buscando asilo, o lo son nuestros parientes. Son defensores, líderes, antes y ahora, que son migrantes y hablamos para la sociedad civil. Y queremos recordar a quién pertenecemos. Y aquí siempre diría que me estoy recordado sobre de mí que otros que nos pertenecemos uno al otro. Nos pertenecemos al uno al otro este movimiento y lo que esperamos y por lo cual trabajamos nos pertenecemos al otro. Y eso es precioso para el movimiento, para la causa, para las personas por el cual trabajamos y con las cuales juntos caminamos. Need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. En la fe de creer hay acceso hoy no. Sento che ci Hemos perdido un amigo, un hermano, un mentor. Concede que y nos apoyaba. Que la inspiración y energía de John se mantenga con nosotros para siempre. That is something that John
Es algo que John te dijo con tanto poder, que el movimiento nos pertenecíamos el uno al otro. Y realmente estaba sorprendido cuando vi este video el 25. Estaba sorprendido que yo no había visto el video antes del programa, así que sabíamos que estábamos organizando el programa sobre protección social, seguridad social. Sabíamos que estábamos dedicando los 2 días a él y el equipo preparó el video, pero solo fue cuando lo reproducieron que me di cuenta que teníamos esta declaración de él, la necesidad de protección social, seguridad social para los trabajadores migrantes. Y fue un momento tan por estar conectado con él en ese momento, ver que él estuvo en el momento correcto al inicio de la reunión. Así que bueno, es bueno recordarnos de un amigo tan cercano, un amigo tan bueno. Yo sé que hay muchos en el cuarto que lo han conocido de manera personal, de manera cercana, que ha sido un amigo por mucho tiempo. Sé que hay muchos que no lo conocieron, pero han escuchado de él, que están aquí pues, también, y no han escuchado decir historias sobre él, que han escuchado que hemos celebrado su vida, lo han visto en reuniones por Zoom, cosas así, y están aquí porque estamos celebrando esa memoria. Yo sé que muchos de ustedes son, son organizaciones de base y que eso fue la belleza de John, que él nunca se olvidó sobre las cosas de base desde sus primeros días en Camboya, que trabajaba con refugiados, desde ese momento en los Estados Unidos y que él nunca se olvidó con su conexión con las organizaciones de base. Así que voy a abrir esto para quienes quieran compartir sus memorias. Puedo ver que muchos lo veo ahí. Me pregunto si quieres comenzar esto. Gracias. But I'm not up in a way up to any of this because I feel like my work Siento que mi trabajo done like cuando Jan se fue was fue algo, he was our committee, frankly. él fue nuestro, Migration nuestro, nuestro comité para la migración, he actually insisted that he aunque él insistía que él Geneva representative. iba a ser nuestro representante Now we para nuestro comité. Y ahora no tenemos un comité. and even if we had one, they'd Y have aunque tuviéramos un trabajo difícil cumpliendo las expectativas de las que teníamos con él. Y tuvimos un servicio para recordarlo en Nueva York, como muchos sabemos que estaban ahí. Queremos poder decir en esa ceremonia que amigos y parientes como cuál era su visión de trabajo, además de que era una persona maravillosa, sobre qué pasó, lo que le dije a él, se lo dije en una carta para decirle que estaba pasando aquí a pedir en línea mientras aquí en el suelo mientras estaba en el cielo. Y entre las cosas que mencioné, que un par de cosas, lo que para mí es tan interesante, aunque ustedes estaban ahí, tal vez no se dieron cuenta. 2 días después, uno de los artículos de cosas de las que hablé se tenía el título Hacer lo que realmente importa, el Comité de ONG para Migración, que era sobre las experiencias y los ajustes para los migrantes en los Estados Unidos. Y esta parte del libro fue lo que se está haciendo a nivel internacional.
Bueno, tuve Out. una comunicación que ya está, hoy, ya está, el 1 de agosto. Me enviaron una copia del libro donde nuestra hermana Mary lo leyó y estaba extática, estaba tan emocionada. Básicamente hablaba de qué se trataba sobre, escribimos un capítulo juntas, pero hablando de lo que es, él lo escribió, que enfatizaba sobre para todo a lo largo del capítulo, era exactamente de lo que estábamos hablando, que estamos tratando de buscar soluciones y tenemos que trabajar juntos, no solamente en hojas de papel y no solo declaraciones y no solo reuniones, sino que realmente solamente hacerlo. Y tengo que decirles que al finalizar el domingo, siempre me encuentro con una amistad ahí. Y hay personas ahí que en vez de lo que hacen, en vez de caballos, lo que tienen son carretas pequeñas para poder, en vez de estar, caminando. Y tiene una camisa grande y dijo en la camisa, solo háganlo. Y después me di cuenta que esto era un eslogan de la compañía Nike. De ahí aparentemente era. Ahora estoy buscando una camisa porque quiero utilizarla. Cada vez que vayamos, esa es mi memoria de John. Lo último que le dije en esa reunión fue, John, trabajar aquí sí, no es nada fácil. Eso es lo menor de eso, pero al estar en contacto contigo, me ayudó a seguir adelante. Así que muchas gracias. Thank you, Eva. Thank you for reminding us that Muchas John was gracias, very Eva. much like Muchas gracias por recordarnos que John era una persona maravillosa y cuando hablamos de esas dos piezas que son que van conjuntas y justamente sobre cómo funcionan los comités de acción y recordarnos que lo importante es hacer las cosas. Era una persona muy práctica, muy pragmática, pero y por favor, no duden en abrir su micrófono y hablar. Veo que hay muchas personas que están acá. Voy a pedir que algunas personas hablen y que veo que están con nosotros, veo que están sonriendo y creo que se acuerdan con mucha alegría de algunas de las historias de John. No sé si quieren comentar. Gracias, William. Sí, estoy sonriendo, pero estoy un poco conmovida. Tengo lágrimas en los ojos cuando me acuerdo de las historias de John y verdaderamente me alegra poder conectarme con ustedes en este espacio global y me encantaría que la relación, la razón por la cual estamos acá fuera diferente no por la partida de John, pero por la relación que tenemos y celebrar la realidad que John deseaba ver acá. Y creo que es muy poderoso poder seguir estando conectados entre nosotros y darnos cuenta que estamos luchando porque esa realidad que él deseaba se realice. Y creo que este es tal vez el regalo más grande que nos dejó esta colaboración en la que hoy en día estamos trabajando y que nos permite de generar estos movimientos para poder conectar nuestras organizaciones y nuestras realidades a nivel de base con las grandes organizaciones internacionales para que justamente pudieran escuchar nuestras voces, como
organizaciones que defienden los derechos de los migrantes. Y me alegra que esta serie de llamadas que hemos tenido y que hayamos podido vernos en este espacio, mantengamos su legado vivo. He intentado de seguir el trabajo que hacía John aquí en mi país, en la Holanda, e intentar de trabajar en las fronteras donde hay personas que viven situaciones extremadamente complejas y siempre pienso en John cuando estoy en alguna de estas fronteras y me pregunto qué haría John y qué le diría a las personas que trabajan ahí. Pero para que los que no me conocen y las personas que no conozco, porque sé que hay muchas personas que se unieron a este movimiento y sobre todo desde que regresé a trabajar a nivel regional, antes de trabajar en mi país, en Holanda, trabajaba en Nueva York, en Ginebra y en Bruselas, pude trabajar con él y estar con él en los momentos en los que organizamos el Foro Mundial sobre la Migración y esta serie de, ¿verdad? Reuniones de las Naciones Unidas y esos dos compacts en los que nos encontramos. Tuve la suerte de verlo como representante y sobre todo de poder asistirlo. Así que bueno, yo solo creo que me gustaría terminar en esta nota y hablar de los puntos importantes en los que él trabajaba y dejar que alguien más hable y recordar que las situaciones vulnerables, las situaciones irregulares y la vulnerabilidad de las personas eran la base de nuestro trabajo, de la lucha de John y sobre todo recordar que tenemos que generar esas soluciones a nivel global, pero en el nivel con los organismos que trabajan en la reubicación de las personas, en la seguridad, en el hecho de establecer canales seguros para que las personas puedan mirar y mantener esas sus ideas en el trabajo que hacemos todos los días. Creo que también es importante de hablar algo en lo que él creía muy fuertemente. Bueno, claro, lo sabemos todos. Él en general era un abogado de la causa de los derechos de los migrantes, así como de los derechos laborales de estas personas, y luchaba justamente para que los derechos de los migrantes ilegales pudieran tener y ser respetados como personas. Y justamente trabajó en Jersey con estas personas y después lo pudo llevar a nivel global. Y bueno, como lo dijo William, en aquel tiempo en el que comenzamos a trabajar, la sociedad civil no estaba invitada en ese espacio internacional y no tenía la representación o la legitimidad de hablar de derechos. Y ahora vemos que eso cambió y John justamente pudo cambiar este discurso y abrir la puerta para que la agenda internacional pudiera ser mucho más comprensiva sobre la defensa y la protección de los migrantes en general. Y creo que eso se le puede atribuir a su trabajo y claro, al trabajo que hacen muchos de los que están aquí presentes, de todos ustedes que buscan a cubrir la totalidad de derechos que podemos ver. Sabemos que hay bastantes problemas en la implementación en el terreno de algunos de los impactos y de las leyes y de los estatutos votados y creo que John tal vez se concentraría en eso y nos diría que nos concentremos en la implementación del trabajo maravilloso que se ha hecho a nivel global con los estándares para que pueda ser implementado. Y claro, just do it, como decía, solo hay que hacerlo. Y creo que en ese sentido John era un verdadero embajador de este diálogo entre la sociedad civil y las partes de las Naciones Unidas que trabajaban en estas temáticas. Creo que lo que podemos ver en la realidad del terreno a través del mundo y a través de los países es que tenemos que ampliar este diálogo y creo que John nos motivaría a hacer eso. Me parece que a él le gustaría que él nos diría de seguir trabajando juntos, de seguir trabajando conectados, que los gobiernos se sigan hablando para poder colaborar y bueno, cambiar estas realidades tan difíciles que vemos. Esos serían tal vez, yo creo, los tres desafíos que recuerdo que John
en los que se apasionaba. Y bueno, tengo tantas frases que me hacen pensar en él. Esa frase que él decía siempre, chicos, tenemos que mantener nuestros ojos en el objetivo y saber qué es lo que va a servirnos mal. Y también cuando terminaba las reuniones me decía, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Realmente creo que era una persona maravillosa que se concentraba en esos tres objetivos y creo que hacían John que fuera el mismo, que fuera John. También John tenía algunas cosas que no me gustaban. Siempre me preguntaba esto y no sé si lo preguntaba y me decía, bueno, ¿qué es lo que más te preocupa? Y como yo soy una persona optimista, pues no me gusta esta pregunta. Y claro, él lo preguntaba porque quería que pudiéramos resolver nuestra preocupación. Y bueno, John, te lo digo, mi preocupación el día de hoy es de ver que hasta la protección más básica está fallando. Y creo que hasta aquí en Holanda vemos que hay una política sobre la reunificación familiar y la protección de los derechos migrantes que verdaderamente no están cumpliendo con los estándares y justamente la política que vemos en Holanda pone en cuestión la importancia de la reunificación familiar. Esto me pone muy triste y creo que a John también lo pondría triste. Y justamente él sabría qué hacer en estas circunstancias y tal vez dar ese apoyo. Así que bueno, como lo hicimos durante su funeral y el servicio conmemorativo que le fue dedicado, dije algunas palabras que me gustaría repetir. Me pregunto bastante, ¿qué haría John? Y John odiaría esta frase porque él siempre nos decía que no era sobre él. Pero aún así yo me lo pregunto, ¿qué haría John si estuviera con nosotros hoy? Pasaría chistes y algunas de sus chistes no serían los más divertidos, pero tomaría tal vez un momento para recordarnos y recordar las voces de las miles de personas que no están con hoy nosotros. Y probablemente encontraría un poema de un poeta local. Y les voy a compartir este poema que le compartí a John antes de salir del ICMC. Puse una piedra en el río de esta tierra y ahora sé que nunca seré olvidado de la prueba de mi existencia. Y al mover esta piedra, yo sé que el agua no volverá a correr de la misma manera. Y John hacía lo mismo y realmente cambió el curso del río de mi vida y sé que John, te lo quiero dedicar. Espero que podamos seguir moviendo piedras en los ríos y continuar este trabajo. Gracias por todo, John. Gracias por tu legado. Muchas gracias, Wiz. Muchas gracias por cómo John creía en este movimiento y cómo esperaba que trabajáramos juntos y como lo dijiste, que trabajaran los gobiernos entre ellos. Yo también he estado bastante preocupado por lo que he visto durante estos años, sobre todo en este último año, y cómo se está volviendo hasta los desafíos más pequeños, problemas más grandes. Estoy muy preocupado por el GFMB, que fue un punto que habíamos previsto y ver a dónde ha llegado. Yo diría, y creo que tal vez es porque llevo mucho tiempo trabajando en esto y que durante mi vida he podido acompañarlo, es verdaderamente el momento en el que está más debilitado. Y es algo que es muy preocupante, porque después de 14 años, sí, vemos para atrás y pensamos que hemos cambiado tantos procesos y generado impacto. Y ahora, pues, en este momento, darse cuenta que estamos en el momento más débil es algo que verdaderamente me preocupa y tenemos que unirnos y poder trabajar por ello y darle fuerza otra vez a esto, poder reunirnos y escuchar las voces de nuestro movimiento para que podamos solidificarnos y volver a tener el impacto que tenemos que tener. Yo creo que es algo que debería interesarnos y que tenemos que pensar. Sé que todavía quedan unos meses antes del GFMD, pero
tenemos que concentrarnos en reunificarnos. Y lo dije en la última reunión que tuvimos en Bangkok, pero no es sobre cómo estamos ahí, y es cómo llegamos ahí. Y es lo que John hacía. John se aseguraba que tuviéramos un impacto en las reuniones con los gobiernos. En todo caso, muchas gracias por recordarnos esas cualidades de John. Así como si ya veo que Jibril está aquí. Jibril, no sé si quieres hablar. William, can I join you? William, Um, ¿puedo reunirme después con ustedes? Claro, Jibril, claro. Sí, escuchamos ese later, ese después un poco estirado. Creo que tienes problemas de conexión, así que lo voy a pedir a Somaya. yeah, but it's my Sí. Jibril, I said yes, later is okay. Just let me know Sí, when. Jibril, no te preocupes, después te podemos dar acceso. Solo dime cuándo puedes hablar. Somaya, ¿sí? Hola. Go ahead. Okay. Somaya, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Already mentioned, Pues about the John work, ya hablamos the sobre way cómo he support the John organization apoyaba las different organizaciones de base a nivel regional. John is Así que John something different es, bueno, era una persona who was diferente, from others. que era muy diferente en realidad de los demás. Cuando nos conocimos por primera vez en Indonesia, no sabía cómo hablar con una persona como él, un líder, una persona con un rol tan importante en el ICC. Y en realidad él quería hablar con las personas que él tenía enfrente, y quería saber cómo estábamos. Y solo de recordarlo, I can remember the way he was supporting grassroots level organization. Eva me was sorprendía cómo apoyaba see the grassroots voice a at the las regional level. organizaciones de base y cómo trabajaba a nivel regional. Doing his best support to capacity building Y and take this migrant voice to escuchar regional cómo él level. apoyaba John, el trabajo a nivel regional. you are with us. You are Y heart. John, sé que estás hoy con nosotros y estás con con nosotros siempre en nuestro corazón. Y en Bangladesh trabajamos en 4 distritos. Y es una lástima que muchas de las personas de nuestra organización no pueden estar aquí porque no tienen tiempo, porque no tienen la conexión. Y pues todo el mundo se estaba recordando que aquí en Bangladesh hablamos de ti, oramos por ti, que Dios te bendiga y verdaderamente que descanses en poder, que descanses en paz. Y si nos das la candela, pues la seguiremos llevando por los migrantes, sobre todo con los migrantes que se enfrentan a los problemas, y a nivel de las políticas y de las actividades que tenemos con los migrantes. Mantendremos tu memoria y te extrañamos tu sonrisa, tus palabras amables y todo. Por favor, descansa en poder y descansa en paz. Nos haces mucha falta. Te devuelvo la palabra, William. Muchas gracias, Sumaya. Y definitivamente creo que eres de los líderes de organizaciones de base que John, con quien John pudo trabajar y que pudo conocer y que descubrió nuestra región. Y muchas veces me recordaba sobre las diferentes organizaciones, las diferentes personas que había conocido en la región, y me preguntaba cómo estaban y que quería saber cómo iban. Y tú eres de esas personas. John, veo que tienes la mano levantada y me pregunto si está bien que hables hacia la mitad de nuestro. Sí, 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 por supuesto, William, puedo hablar a la mitad del evento. Bueno, Joseph, George Joseph, veo que estás aquí. I'm here. Hola, It was a long time. fue hace mucho tiempo. Sé que
Tú y John se llevaban bien, hacían muchos chistes. Sí, me acuerdo, John, desde hace muchos años, sí. Y la primera vez que lo conocí fue en Camboya. Y si me acuerdo bien, pues tenemos muchos recuerdos juntos y era un ser humano maravilloso. Y escuché todo esto y estoy de acuerdo con todo lo que dijeron de John sobre su personalidad y el hecho de que él siempre fue una persona generosa, un ser humano que se abría a la gente, que dejaba que lo conocieran. No hablábamos del clima. Pues porque ahorita pues yo vivía en Escandinavia, entonces me preguntaba sobre el clima y la conversación era, no era tan interesante en ese aspecto, pero hablábamos de cuestiones más existenciales, sobre la familia, sobre el espacio. Y bueno, John, no sé si te acuerdas de mí, pero te conocí cuando estabas pequeño, cenamos una vez en tu casa y pude trabajar con tu padre, pude trabajar con él y nunca se podrá dudar sobre su implicación en el movimiento y el impacto que tuvo en el movimiento. Hablamos tanto de John y de su liderazgo y de su esfuerzo para reunir a las personas de los diferentes continentes. Y pues, como lo dije, vivo en un país en el que nunca pensé que iba a haber ese tipo de cuestionamientos para saber para preguntarme qué rayos está pasando en Suecia y desgraciadamente políticas extremistas han sido más y más comunes y que ya no eh, dan la bienvenida a los inmigrantes y Suecia ya no es un país, un destino abierto para los migrantes. Y este cambio tan fuerte, pues a veces es un poco desmotivante, pero pienso que John tal vez ahora nos puede ayudar más que nunca porque su espíritu nos podrá inspirar siempre y ahora siempre estará con nosotros en nuestras luchas. Nuestra lucha continúa, nuestra lucha por la humanidad continúa y esta lucha por los seres humanos es continua y si no dejamos de luchar por el respeto de la dignidad y de los seres humanos, pues nos estamos degradando a nosotros mismos. Necesitamos utilizar lo que John nos enseñó con con su amistad y su gentilidad y cómo nos enseñó a ser humanos y a comprometernos por lo que peleó. Y hay muchas cosas que hacer. Y todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo que necesitan nuestro apoyo, nos necesitan. Eh, Gracias, John, y gracias a su familia. Gracias a la familia de John por ese maravilloso regalo que era su padre. Y siempre me acordaré de él. Y muchas gracias a todos y todas las otras personas, Eva y los diplomatas que trabajaron con nosotros. Es una lucha que vamos juntos y que de alguna manera permitió también que la sociedad civil pudiera estar presente. Y es mucho trabajo, mucha lucha. Buena suerte en todo lo que hagan. Y, y, y solo agradecerles a todos, agradecer al Espíritu de John. Muchas gracias. Eres la persona que conociste a John por más tiempo, de tus días en Camboya. A menos de que alguien más quiera quitarle ese premio yo creo que el hermano John sería, sin contar la familia, pues, claro, sin contar la familia. Sí, está Charlie, el hermano mayor de mi papá. Así que lo conoció más o menos bastante tiempo. Estoy
No, no estoy diciendo nada, solo eso fue un privilegio de haberlo conocido, así que muchas gracias. Porque yo sé que él muchas veces hablaba sobre sus días en Camboya. Siempre me recuerdo que me sorprendí cuando conocimos a alguien de Camboya. Empezó a hablar con esa persona en ese lenguaje y me sorprendí que conocía el lenguaje, que se recordaba del lenguaje. Así que fue algo muy, muy impresionante, la verdad. Así que lo conoces desde entonces. Muy bien, George. Ok, pero Elena, ¿tuviste un tiempo para poder conocer a John? ¿Quieres hacer algún comentario? Ok, Elena. Elena, si me lo dices, por favor. Si no estoy equivocado, alguien que solo conoció por internet, virtualmente. ¿Vinod? Sí, muchas gracias. Gracias. Bien. Mi cámara no está funcionando ahorita, pero puedo hablar. Creo que me has identificado bien como que lo he conocido solamente por internet. Eso cuando había asumido como presidente del GRFD y nos impactó la pandemia. Todos nos pasamos en línea y tuvimos la oportunidad. Yo no conocía sus antecedentes, no lo conocía por nombre, sin saber todo esto sobre él. Yo estaba escuchando el curso y me impactó muy profundamente, eh, porque la pasión con la cual él hablaba sobre él se ponía a llorar casi cuando hablaba y tenía lágrimas en sus ojos y empecé a conocerlo a él. Y podía ver que aquí hay una persona que es un activista y que tiene amor y afección para el tema que con las personas sobre las cuales él habla. Y estaba buscando, anticipando que esto nos trazara el camino para poder interactuar con él, porque tuve la oportunidad de tener sus comentarios sobre My Talks, cuando yo tuve la oportunidad de intervenir y tener ese intercambio. Así que pueden entender la manera en que me va a hacer falta, porque fue una gran oportunidad que yo estaba anticipando en cuanto a interactuar y también capaz cuando me invitaron a Kuala Lumpur. En ese momento me di que fue una oportunidad para que John pudo haber estado ahí. Así que creo que una reunión en línea puedo sentir que él está ahí. Ya no me hace falta su ausencia, que cuando uno se reúne con alguien físicamente y hablan en persona, siente la partida de alguien, pero cuando solo se conocen en línea, esa asociación continúa. Creo que esto es lo que puedo compartir en este momento. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia. Gracias, y es interesante que quien creería que el mundo virtual sería tan personal también y que John pudiera tener su alcance en este mundo virtual y siempre establecer algo personal con las personas. En la naturaleza asombrante de su carácter. Y es bueno que él pudo unirse a estas sesiones. Yo sé que él pensaba que una idea brillante sobre cómo comenzamos la organización que se fundó y comenzó la serie de webinars, esta serie y cómo esto continuó. Pensó que era una
una idea brillante de que la sociedad civil, como durante la pandemia el mundo estaba encerrado y pudimos meter a más personas en la conversación. Siempre que le preguntaban si él estaba dispuesto a moderar algunas situaciones, no, él no quería, pero ok, pero después sí lo quería hacer. Y uno piensa que lo tiene cubierto porque John conoce sobre todo sobre la migración. Y el día antes él preguntaba, entonces, ¿qué quieres que digas? ¿Algo que quieres que digas? ¿Cómo puedo decirte algo cómo estamos así? Ya lo sabes todo. John así era. Era una persona muy humilde y fantástica, absolutamente. Gracias, Pino. Él era muy, muy humilde. Él definía la humildad. Helen Sana? Helen, ¿estás ahí? Helen Sana? Helen, Okay. All right. Sumi? Sumi, Hi. hola, Hi, Sumi. Hi. hola Sumi. Now I don't know what to say about him. Serious, there's so No, many things that come to mind. no sé qué decir I porque think the tanto se me best viene a la thing about him cabeza. was how much he knew Lo about bonito sobre él era all our cuánto countries. conocía sobre todos nuestros You países. said he knows Realmente. everything about migration, Él but the first time I met sabía him todo was sobre la in an migración. MFA La program. primera vez que lo conocí fue un And programa MFA. we just, it was so easy to start off a conversation with him. Con él And uno podía hablar de we cualquier talked cosa, era about muy Malaysia fácil. like as if he knows Uno hablaba Malaysia sobre and Malasia he's como que been él in conoce a Malaysia Malasia, forever. como que ha estado en Like about the things Malasia that para he shared siempre. about Malaysia, Me intrigaba things mucho that lo I que never knew, hablaba sobre mí, and I cosas think que that is incluso yo no that is sabía. John. Like he will really Así, dive into así era people John, and you really que get into realmente entraba al knowing tema your country, and we shared a lot y of llegaba a similar things. conocer el We país also de talked él a lot about y refugees as well. compartía And no, I no was solo la migración, sino que amazed about refugiados his también. knowledge Estaba about asombrada por su migration in conocimiento our de countries and la especially migración en in his nuestro nation. país And y la parte and I del still sur remember he will de call Asia. all of us Y when recuerdo when como he él sees us. conectaba con todos nosotros When we come across with him in any event, cuando nos it's always encontramos a en big cualquier hug, evento. a big hug, Siempre como, un everyone, saludo tan, a big tan smile, grande y un abrazo y una how sonrisa we are, enorme. and what's Preguntaba happening in sobre our cómo country and all estamos things. y qué estaba So I ocurriendo think en that's nuestro the one thing país y qué tal iba that John todo. always shared with all Ese of us. era So I feel el very amor que él grateful compartió con that he's gone nosotros. too soon. Y me duele mucho que se So haya ido rest in peace, John. tan Really temprano, miss así you. que John, que descanse en paz. Gracias, muchas gracias. Thanks, Sumi. Gracias, Sumi. Thanks for that reminder as well. Yes, how Gracias por he recordarnos sobre cómo él he trabajaba para some of the lo que él situations sabía sobre algunas situaciones del mundo. Era asombroso. the way Y he sí, wanted to also la manera en que él have quiere an actuar impact también en whatever ese we sentido, do. tener un impacto sobre And that's cualquier one cosa thing que he loved, hacíamos. the fact in the Y global por fund eso es que is él one space in which amaba tanto el we have an foro impact in the global, world. un mundo donde podemos tener un impacto global. Towards. So thanks for that Eso, reminder. muchas gracias por ese recordatorio. Cecily, Hi, William. I'm sorry I joined late. hola William, disculpa por unirme tarde. Let me get my Solo camera on. déjenme encender mi cámara, por favor. Hi, everyone. Hola a todos. I just joined. I was on another Acabo meeting, de but estar en otra reunión, I missed así all of que mis your disculpas por wonderful haberme words, perdido todas sus about palabras John. maravillosas sobre It John. was wonderful to be there Curioso last week with some poder of you, estar ahí with la the semana family, pasada fue con ustedes y su to familia celebrate John's para life, poder celebrar la vida de John and to remember all of the y very recordarnos sobre todas las cosas about John, increíbles sobre John and really just y how realmente sobre cómo special it was that John lo especial que fue felt que like John he had more hours in sentí the como day que than the average person. tenía más horas en un día típico que He cualquier otra was able persona. to De have alguna very manera él long, puede detailed conversations tener with you conversaciones where you felt muy like you were largas the y only detalladas, person donde uno se sentía que uno era la única felt persona like que he gave you his en el full mundo attention.
le dedicaba but todo he su also atención. gave that full Por el mismo attention tiempo to le dedicaba so many toda su other atención people and a tantas otras personas and to his para, family and to his y a su work. familia y su trabajo. Really it feels like Pues se siente time como for que space was el different tiempo, el for John. espacio era diferente para John. And I'm so glad that we have this space. Estoy tan feliz que tenemos este espacio para poder que todos estemos juntos. John nos ha unido de nuevo y creo que habrá encantado poder haber visto esto. Luego del año pasado, había veces que en mi propio viaje de liderazgo en la comunidad de migración, me he pensado, ¿qué haría John Bingham en esta situación? Y estoy seguro que eso le ha pasado para muchos de nosotros en el último año. Y claro, cuando comencé este papel, nunca se me hubiera ocurrido que John no estaría aquí para compartir el trabajo e impulsar nuestra acción colectiva. Era una presencia tan alentadora y tan generosa, nos alababa a todos. Era un mentor, un amigo y un apoyo para todos nosotros en este espacio. Y nos ayudó a hacernos sentir como que pertenecíamos. Miraba el potencial de que nosotros aumentaba nuestra confianza y fe en nosotros mismos, que nuestras voces y experiencias eran valoradas y apoyadas. John, el enfoque y la visión y el liderazgo de John era inspiracional y se mantienen siendo inspiracionales para todos nosotros. Y siempre me inspiraba a centrar nuestra incidencia en la experiencia de los migrantes, enfocándonos en soluciones prácticas, enfatizando la necesidad de un diálogo. De nuevo, estamos de vuelta en este espacio teniendo comunicación uno con el otro. Yo creo que él lo ha encantado haber visto eso. Gracias. Voy a parar de hablar ahorita, pero gracias, William, por el tiempo y por unirnos todos. Gracias a la familia. Veo que están algunos miembros de la familia aquí. Es maravilloso verlos aquí. Sí. Y gratitud duradera por la visión de John, su poder asombroso. Muchas gracias. Thanks a lot, Cecily. Gracias, gracias. You know, there is one time Hay una vez que journey with John that I en didn't este know viaje where John was que going. yo no sabía hacia dónde iba a llegar. Really, you Fue want to algo go there? como, ¿realmente What quieres would ir? be? Un momento como ese. I had Y eso just fue cuando, something like 12, 13 years. I tipo stopped 12, wearing the 13 white años, you know, with the empecé a ver band. la cinta blanca I en stopped contra de la pobreza para de usarlo. and then one day John comes De repente un día viene John y distributing these orange rings, está, orange bands. está distribuyendo estas cintas y anillos anaranjados. Y yo como, ¿qué quiere hacer John? Pues, como naranjados, como, ¿qué? Porque en ese momento una revolución diferente, ahora revoluciones tienen colores, así en Tailandia había la rojo, amarillo. Seamos marcados por colores, queremos decir, John, ver qué tan lejos quiere llegar con eso. Me di cuenta que lo mantuvo en su cuerpo por mucho tiempo, lo naranjado. Yo nunca lo pude utilizar, pero si tuviera uno conmigo, lo utilizaría. Fue uno de esos momentos. Fue otro momento donde comenzó estos colores, papeles de color. No sé qué tanto tuviste que ver con eso, pero iban a estas reuniones y teníamos que todos andaríamos colores diferentes. Ok, pero fue bueno como estrategia. La gente, los gobiernos empezaron a prestar la atención. Cuando él lo introdujo, fue como, ¿realmente quieres hacer eso? Un momento de eso, pero estoy seguro que
Y algunos todavía tienen esos papeles de color o anillos anaranjados. John, you want to come in now? John, ¿quieres comentar ahora? Sure. Thanks a million, William. Thank you all for organizing this beautiful Muchísimas memorial. gracias, William, y muchísimas a todas las personas que organizaron este servicio conmemorativo y que trabajan por los derechos de los migrantes. Es un honor ver que el legado, su legado será continuado. Estar aquí estoy con su hermano Charlie Bingham. Soy su hijo mayor y estaré representando a nuestra familia hoy. Y estamos hablando de esas piedras que mi padre dejó en nuestras vidas. Y pues en lo de nosotros puso verdaderas montañas y verdaderamente él cambió el curso de mi vida. Y para mí es un honor conocer a ustedes, conocerlos como personas que trabajaron por la causa de los migrantes y que mi padre verdaderamente hablaba de ustedes continuamente, de sus organizaciones. Siempre nos hablaba de ustedes. Estaba orgulloso de todo el trabajo que hicieron juntos. Y pues yo, mis hermanos y mi madre estábamos al tanto de lo que sucedía en sus eventos, así como los momentos en los que había retrocesos, aunque entiendo que durante su vida esos retrocesos fueron pocos. Y como lo saben, mi papá era un comunicador, un verdadero comunicador y que a pesar de las barreras culturales y los idiomas, él tenía una elocuencia que en realidad era impulsada por su crecimiento y por los objetivos que compartíamos en cuanto a la construcción colectiva de los seres humanos. Y era una persona que pensaba de manera colectiva, como ustedes lo saben. Es algo que salía de su alma y su objetivo más fuerte era de comenzar a pensar por todos y tenía esa capacidad de sacar lo mejor de cada uno, de valorizar las contribuciones de cada persona, de incluir a todas las personas en una comunicación y darles un espacio de trabajo y poder incluirlos a ustedes y a nosotros y puedo decirles en el nombre de mi padre que él era su mayor fan y se lo digo desde nuestra experiencia, nuestras discusiones en la mesa y como lo digo, pues éramos sus mejores pasantes porque podíamos acompañarlos en eso y pues mi padre verdaderamente comenzó mi camino y mi vida cambió porque hoy trabajo como un abogado para los migrantes aquí en París y ayuda a las personas que tienen situaciones complejas para justamente poder quedarse en Francia y mantener de manera legal su presencia a través de papeles y evitar la deportación. Y yo sé que el trabajo que hacen ustedes es muy importante y pues no puedo evitar sentirme en realidad como un pequeño barco, ¿verdad? En un océano en el que el nacionalismo y el repliegue de las mentalidades es abundante. Y lo hablo desde en mi experiencia aquí en Francia y que Francia de hecho será la representante en el GFMD que se producirá y verdaderamente es preocupante ver esta situación cambiante. Creo que mi padre hablaba de esta verdadera tormenta nacionalista como un ataque frontal. Tenemos que hacer nosotros mismos un huracán con nuestro trabajo para defender a esas personas y luchar contra esas políticas que vemos. Y creo que mi padre estaba orgulloso de hacer huracanes con ustedes, luchar contra lo que sucedía y justamente cambiar el curso actual de las políticas para poder mantener los derechos de las personas en el centro. Y mi padre era una persona muy teatral, él siempre tenía como algunas punchlines que le gustaba utilizar y siempre decía soluciones, soluciones, soluciones. Y creo que este es el momento de hacerlo, ¿no? Pensar en esas soluciones y llevarlas al GFMD, pero claro, sin ninguna presión. Y pues me gustaría tal vez hablarle de algunas de las preocupaciones de mi padre, las preocupaciones que él tenía sobre el movimiento. Primeramente, ser parte de ese movimiento, pero a veces pensaba que lo que lo preocupaba era que había luchas entre las organizaciones y a veces sentía que había mucho enfoque en cuanto al proceso y no el objetivo. Y tuve la suerte en Francia de trabajar
con asociaciones francesas radicales juveniles en el que el proceso es muy importante y justamente le decía, papá, el proceso es igualmente importante porque permite mediar las opiniones y llegar a buenas soluciones. Pero mi padre era muy impaciente y creo que lo que él tenía era un deseo de tener los resultados. El cambio tenía que ser inmediato y siempre nos decía, los derechos de los migrantes están siendo violados ahora, hay que proteger esos derechos ahora, hay que proteger los derechos laborales de las personas ahora y hay que romper esos muros ahora. Él siempre se concentraba en el objetivo y en la implementación de los derechos por sobre la sustancia de estos cambios. Y creo que justamente lo que buscaba era materializar este cambio. Y pues me alegra mucho, William, que nos recordaste ese último truco teatral que hizo, uno de sus anillos anaranjados, esos anillos anaranjados de actuar ahora. Y él decía que la naranja era el color del cambio. Y justamente recordaba su necesidad para el cambio. No sé de dónde sacó estos anillos anaranjados. Son muy incómodos y rascan, pero él utilizaría todo el tiempo. Y se acordaba del hecho de que el pequeño, la pequeña falta de confort que genera este anillo, pues nos tiene que empujar a hacer ese cambio ahora. Y era una persona que se indignaba frente a esta subida nacionalista que vemos y nos recuerda que tenemos que tener energía en nuestra lucha y verdaderamente visualizar el objetivo que tenemos que hacer. Y él mismo abrió su hogar a inmigrantes ilegales y nosotros pues pudimos acoger refugiados de Kosovo en nuestra casa. También tuvimos aquí en Francia y en los suburbios de Ginebra inmigrantes bolivianos indocumentados y todas esas personas extraen a mi padre y él siempre nos dio aliento para unirnos a organizaciones que puedan cambiar el mundo en el que vivimos, ya sea en el cambio ecológico que estamos enfrentando o bien en el área política. Y creo que todos tenemos lecciones eh, muy preciosas que podemos aprender de su vida. Él tenía tiempo para tantas cosas y si podemos aprender algo es que la urgencia de actuar, de alcanzar estos objetivos es esencial para poder lograr los objetivos que nos ponemos. Entonces, claro, no puedo terminar esto sin honrar, ¿verdad? Tal vez la inspiración número uno de mi padre y es la Biblia. Y cuando Juan le dijo a Jesús que cuando el abogado vendrá, que les enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que vendrá del Padre testificará por mí. Y mi padre siempre nos recordaba que Jesús era un refugiado, que su familia escapó de Egipto por persecución política. Mi padre, con todos ustedes, es ese abogado, el abogado del que habla Jesús, los que testifican por los refugiados, los que testifican por los migrantes, por las personas desplazadas. Y al hacerlo, hablan de la vida y del mensaje de Jesús que trajo esperanza en el mundo y sobre todo en la fecha en el velo de su colega John Bigman, tenemos que recordar su legado, tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir siendo motivados por su indignación, su rabia frente a esta situación injusta y luchar por políticas de bienvenida, de generosidad y de bienestar para las personas. Y tal vez una última palabra solo para hablar de este anillo anaranjado, de este anillo Act Now, que verdaderamente nos empujaba de manera, ¿verdad? Incómoda al cambio, pues mi papá se lo llevó con él. Thanks, John. Thanks a lot. Muchas gracias, You John. are your father. Muchas gracias. And Eres verdaderamente el hijo de tu padre. so much of what you said, Mucho de lo que dijiste, like John would say it. pues It's fantastic creo que to tu know that padre lo hubiera dicho de la misma manera y you are your own es person. And fantástico ver cómo Evelyn, who is part of our group, Evelyn Tennant
Sí, es su camino y también enseñarte esta foto de una de nuestras colegas del movimiento. Ella también tiene su anillo anaranjado, así que es interesante ver que todavía hay personas que tienen su anillo anaranjado. No sabía que el naranja significaba para él el color del cambio, pero ahora que lo dices, tiene lógica y me alegra saber que el naranja es el color del cambio y continuar. Y sobre todo, gracias por el recordatorio, que era una persona que era bastante realista en cuanto a nuestro movimiento y miraba la fragilidad que había en él y miraba cómo a veces nos distraíamos sobre el proceso más que por el objetivo que perseguimos. Y esto es algo que para él era importante, ¿verdad? Tener acciones, hacer acciones. Y yo sé que para él eso era importante. Y muchas gracias por ese recordatorio. Gracias a todos por darnos ese recuerdo. Y como César lo dijo y iba también, sé que el GFMD va a comenzar, pero tal vez ahora que termine el verano y que podamos reunirnos otra vez, deberíamos pensar en el hecho en el que, y creo que resonará con muchas personas acá, pero tal vez el hecho de que es verdaderamente el momento más débil del GFMD que hemos visto en nuestra vida. Y entonces es por eso que es nuestro momento para hacerlos más fuertes. Y tenemos que pensar en eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tal vez es un recuerdo de las personas que se fueron antes que nosotros, como John, de recordar algunas de las cosas que pudimos hacer en el pasado. Y tal vez necesitamos poner de lado nuestra obsesión por el proceso y verdaderamente pensar en los objetivos. Tal vez es una mezcla de todo esto lo que necesitamos para fortalecernos. Gibril, veo que tienes la mano levantada, tal vez puedes hablar. Muchísimas gracias, William. Pues todavía estoy esperando para entrar, pero bueno, creo que puedo hablar. Pues me acuerdo con estos anillos y todos estos sombreros anaranjados. Y quiero recordarles que John es tal vez la única persona que me logró que me pusiera esas cosas. Y les recuerdo que soy una persona de gusto muy refinado. Pues John siempre nos hablaba de la importancia de la palabra P, pasado y presente. Y siempre me pregunto por qué tantas personas conectaban emocionalmente con él. Y creo que tal vez la palabra P, como lo decía él, nos puede entender eso. Muchas personas estamos aquí en este mundo por nuestro interés en las políticas y las prácticas y de donde vengamos, de la diversidad de la sociedad civil y nuestras diferentes perspectivas. John siempre nos recordaba la importancia del propósito, de la acción, de los principios y que estos llevan las políticas y las prácticas para que cualquier fuera su origen pudieran conectarse en el cambio de estos hechos. Y por eso es que lo recordamos. Eso no era tal vez lo único que él tenía. Tal vez muchos de nosotros teníamos esos factores dentro de nuestro trabajo. Pero John tenía algo diferente. Y es que las personas también lo interesaban. Era una persona gregaria. Se interesaba por las personas, de dónde venían, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus historias. Y que nos hablaran, ¿verdad?, de los diferentes procesos. Él verdaderamente era impulsado por su interés por los otros, por la religión y por pasar las buenas noticias. Y en sus propias palabras, él también estaba interesado en el silencio, pero en la revuelta. Y él sabe que el ser humano no solo es cuerpo y alma, pero que la cultura y los espacios creativos serán algo que ayuda y que permite de llevar los principios a la realidad. Su creencia sobre cómo tenemos que anclar y poner el acento
a la poesía y a las cosas que tocan el alma para recordarnos también la importancia de la acción. Y cuando nos estamos recordando de él, no quiero que lo recordemos con las palabras P que rigieron su vida, pero con las palabras G, porque John era generoso. Y cuando nos acordamos de él, espero que siempre llevemos ese sentimiento de generosidad, esa generosidad en la voluntad y esa generosidad de espíritu. Muchas gracias a todos y me alegra haber podido hablar con ustedes, aunque sea por un instante. Muchas gracias, Jibril. Muchas gracias por haberte conectado, a pesar de que estás corriendo para poder viajar. Me gusta la palabra que utilizaste, porque John era una persona generosa con su tiempo, con sus ideas, aunque sea con su voluntad de querer estar con las personas. Es totalmente cierto. Veo que Eleanor de ICMC está aquí. No sé si Eleanor quiere hablar. Hi, William. Hi, everyone. Thank you so much for having us. Hola. Yeah, I'm Hola, really William. happy Muchas to gracias por see haberme your permitido presence estar acá. here. Represento el equipo del I ICMC. really Es la señora Collins. No pudo estar aquí hoy porque está viajando y pues me pidió que les compartiera su amor y todos sus pensamientos por Johnny. Y sepan que era una amiga de ella. Yo misma tuve la oportunidad de trabajar con él un año antes de que muriera y poder conocerlo en ese tiempo. Y pues quiero recordar el impacto que él tuvo y sobre todo en el movimiento joven del que yo vengo. Y pues siempre me sorprende cómo, ¿verdad?, impactó tanto a las personas y todo el mundo que lo escuchaba y que no lo conocía me preguntaba, ¿quién es esta persona? Es increíble. Y verdaderamente no podría agradecerle suficiente el apoyo que me dio desde que estoy en una organización de jóvenes, del tiempo que me dio, del interés que dio a mis opiniones y verdaderamente ¿verdad? El aprendizaje y el liderazgo que me dio y me alegra poder ver que estamos todos reunidos y que todos queremos continuar con su trabajo, continuar lo que él hizo y mantener en el centro de nuestras prioridades ¿verdad? Su camino. Thanks, Elena. Muchas gracias, And Elena. I see Saiful Haq. Y veo Sai que está aquí. Muchas gracias, William. Gracias por darme esta oportunidad. Y pues estoy un poco enfermo, entonces no podré encender mi cámara, pero es una oportunidad para mí para decir algunas palabras sobre John y lo quería hacer y gracias por darme la oportunidad. Tal vez algunos de los participantes saben aquí que éramos muy cercanos con John y que nos conocimos durante bastante tiempo, desde 2006 en esos diálogos de alto nivel y pues él estuvo con nosotros durante diferentes ocasiones. Me acuerdo de él cuando estaba en Jaca y cuando William estaba aquí, cuando nos conocimos en esas diferentes ocasiones. Era una persona maravillosa y era una persona tan generosa y debemos recordarnos de él de esa manera. Las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo, debemos recordarlo así. Iba más allá de todo. Él amaba a las personas, las amaba tanto. Todos nos acordamos de eso. Me acuerdo cuando estábamos en el GFMD en Dhaka en 2015 y me acuerdo que uno de nuestros participantes nos dijo que se sentía enfermo y pues él se preocupó tanto que le dijo, que me dijo, Saiful, esta persona se siente mal, tienes que llevarlo al hospital ahorita y verdaderamente ver que se ocupen de él. Y después de 2 días, él pues iba al hospital a ver a esa persona. Y pues estaba ahí y esa persona al final sobrevivió de la enfermedad que tenía. Él, él, él era
verdaderamente una persona que se interesaba por los demás. Y la próxima vez que nos vimos, el jefe me enseñó la persona que se había enfermado y me dijo, mira, ves ese hombre gigante de Bangladesh, pues es la persona que ayudamos. Y pues son esas cosas de las que me acuerdo. Me acuerdo de esas historias de John y de cómo él era una persona que estaba cerca de nosotros y siempre estará con nosotros y siempre se mantendrá con nosotros. Muchas gracias. Thanks, Saiful. And that is true. I Gracias. remember that moment. Y eso es, me recuerdo ese momento cuando alguien se enfermó bastante y como John expresó su preocupación por eso. Y creo que fuimos al hospital, pero me recuerdo ese momento ahora que lo menciono, sobre cómo estaba, incluso en ese momento donde estaba ocurriendo el GFM. Y era uno de esos de que era difícil por decirlo así, pero fue un buen detalle que tuvo su tela. Hi, William. Hi, Stella. Hola, William. Hola, Estela. Yes, I am on. I was on earlier Sí, and then I briefly estaba anteriormente well, I jumped off y like tuve que 10 salir minutes un and just back poco, again. pero acabo de No, regresar. it's been good to Ha listen sido to bueno what escuchar others are saying, obviously, lo about que John también están and diciendo, how we obviamente, remember sobre him. John I y think cómo nos recordamos from our work, I guess, de my nuestro relationship trabajo. with Creo John was through mi relación con some John work fue a that we través did de at ICMC, some algún trabajo que hicimos con amazing IMC, projects. This was the los proyectos Migration and sociales, Developmental Society Network project. el proyecto de I worked red also social with de migración, with trabajé these and with others as well. And también con for me, otros. he was just very Para mí fue alguien inspirational. And muy inspirador, he's whenever, and I'm sure siempre. everyone has mentioned this, but Estoy whenever he seguro que spoke, todo lo he it was mencionado, pero siempre que just hablaba era algo, it was siempre era almost sobre like prose when John spoke. que Just cuando él listening to hablaba, him and uno quedaba hook escuchándolo onto his y every word. estando But also, of course, his passion atento a for todo the lo que work that decía we all y do su as pasión al trabajo que todos professionals. hacemos es lo que más me recuerda. And sometimes I am Y reminded a veces me how, recuerdo que you sobre know, at the sort of the steering tipo committee, the meetings for de el comité de dirección para el he would GFMT, push all of us to really challenge, cómo nos you know, empujaba a todos ideas that were coming from para que governments that weren't los quite cambios que vienen del gobierno que no eran los que estábamos esperando civil society. And I y think ser una that sociedad for civil me fuerte. is what Para mí es is what I always remember. lo que When siempre me I'm recuerdo. remembering the work that we do Siempre que hacemos el as trabajo, a civil estamos society involucrados con los gobiernos como la sociedad civil y no aceptando lo que se nos da, sino que es siempre siendo los fuertes para poder enfrentar lo que viene de parte del gobierno, lo que toma, crea las políticas. Si importamos, que importamos. Y él era muy claro sobre eso, que tenemos más influencia, pudiera decir, que el trabajo que hacemos es increíble, incluso más de lo que podemos creer que lo es. Hay que recordarnos siempre eso. Y eso es, siempre me recuerdo John sobre eso. Siempre fue. Y le agradecemos su trabajo y la inspiración que él dejó. Muchas gracias, Will. Gracias, Stella. No sabía que habían estado en el tiempo del proyecto principal. Estoy seguro que te recuerdo. Fue un... Sí, definitivamente. Yeah, and I think that was a moment when many groups Un momento cuando muchos grupos en África se unieron también, entonces es bueno saber que eras parte de esa iniciativa. All right. Ok. There was another, Vinod, I don't know, you were raising, there was another hand under your Y name. otra mano que estaba elevada. I'm not sure, I don't see that now, but Ya no veo la mano, pero William, that was the technology playing hide and seek. And era la tecnología cuando les ponía. No soy tan bueno con la tecnología.
William Mola era yo, me registré bajo, no podía registrarme bajo mi nombre. ¿Me puedes escuchar? Sí, Raj, adelante. Disculpas, por alguna razón no me pude registrar y después pedí que me enviaran el enlace. Yo conocí a John por muchos años, trabajé para Naciones Unidas, siempre que vi reuniones en ese, y yo atendía las reuniones, pero más específicamente lo conocí cuando atendía estas reuniones. Lo conocí, la posición de la sociedad civil para los Estados miembros. La última vez que estuve con él fue en Estocolmo, unos cuantos lugares. Siempre tenía un placer, siempre estaba ahí incondicional para ayudar. Él preparaba el documento. Y William, tú eres el que vas a presentar. ¿Te recuerdas de eso, William? Fue la reunión en Estocolmo, en Suecia. Yo estaba más en el fondo porque estaba representando a alguien más. Pero bueno, él siempre estaba ahí, dispuesto a ayudar. Y su personalidad era increíble, una personalidad muy única. Nunca perdía su paciencia, siempre estaba ahí. Y era muy... esa memoria se mantendrá conmigo. Aceptaba a todo el mundo que venía a ser cuestionado y siempre dispuesto a ayudar. Y eso era quien era, y eso es lo que respetaba. Muchas gracias. Gracias y muchas gracias a todos. No sé si hay alguien más que quiera compartir, pero hemos llegado a la hora de cerrar. Pero ha sido una hora fantástica. Me encanta que hemos podido hablar sobre John, que hemos podido recordarlo de esta manera que hemos podido, sé que muchos lo hemos extrañado, pero es sentir eso, de confort cuando sabemos que hay alguien que está dentro de mi espacio. Quiero regresar a la manera que comenzó, que de algunas maneras todos dijimos que con él ya no está aquí, es como que su trabajo ha terminado. Yo estoy hablando con otro colega que está en el cuarto también, que Elena, y de algunas maneras también he vuelto al nivel de suelo. El reto de la migración es tan grande, es tan enorme, porque da miedo hacia dónde va a nivel global. Todos los días cuando alguien mira noticias y uno mira eso. Incluso para alguien que ha estado en este espacio por mucho tiempo, es abrumador que he sentido que hemos regresado hacia el nivel del suelo. Creo que es más de la perspectiva de volver al lo que John llamaría un poder para construir. Nuestro poder está en el suelo. John estaba tan consciente de eso. Y por eso sé que nosotros como MFI traía una delegación a estas reuniones. Siempre hablaba con esa delegación de manera individual, le daba tiempo, porque él sabía que ahí estaba nuestro poder. También sabía que nuestro poder en todos los procesos globales era ir hacia los gobiernos individuales, llevarles la iniciativa hacia ellos. Y hizo algo que el cual tenía una posición firme sobre eso. Y para nosotros es asombroso como podemos estar más conectados hoy en día comparados con antes. Hay que pensar en el tiempo de John con nosotros.
estaba al inicio cuando comenzamos a estar en internet. Hizo amistades y dimos testimonio de eso. Estoy seguro que muchos otros también. Será un momento para hacer en memoria, ver, recolectar dónde está nuestro poder, cómo podemos montar ese poder, cómo poder ver el objetivo que está frente a nosotros y cómo actuamos para dar esa transformación que estamos buscando. En el cual creo que un mundo en el cual las personas tienen que ser refugiados, migrantes o personas desplazadas. Protegidos no en sentido legal, era un abogado, sí, sino que él fue incluso más profundo que eso. Y John decía que era un hombre impulsado por su fe. Su fe le enseñó poder ver que en cada ser humano hay dignidad que no se le puede quitar. Y reconocer esa dignidad, la dignidad de otra persona como nuestra propia dignidad. Porque alcanzar a alguien más, otras personas, rescatamos nuestra propia humanidad. Yo creo que ese era claro. Y él sabía eso. Él sabía que alcanzar los más vulnerables los entendía de una manera más profunda. ¿Por qué estaba? ¿Cuál era qué tenía que ser su vida aquí en la tierra? Y vivió cada momento de su vida en la tierra. Y por eso estamos en esta reunión, estamos aquí. Que era alguien que yo admiraba. Hay momentos, como dije, donde, ¿en serio, John? Hay momentos donde decía, cuando lo quieras, John, cualquier momento. Y ese era el poder de la amistad, poder caminar juntos, poder creer en algo mucho más grande, más profundo que nos da significado a lo que queremos hacer juntos, básicamente le da significado a nuestros propios días. Así que, gracias a todos que se unieron, esos que no pudieron unirse, pero muchos caminaron. Tuvimos un viaje como este. Gracias a la familia de John, sabemos más, conocemos más historias de familia de que saben. Cuando él quería contar historias divertidas, le hablaba de sus hijos. Así que te doy el aviso de eso. Él nos contaba muchas historias divertidas sobre sus hijos. Y eso siempre fue asombroso. Y me encantaba compartir historias sobre mis hijas. Fue muy bonito. Y hemos perdido un amigo increíble. Antes de finalizar, quiero compartir un video más que hicimos sobre él. Un video que hicimos al inicio del año. Lo hemos reproducido múltiples veces en la reunión de MF. Lo reproducimos múltiples veces. El número de personas aquí en la reunión de MF, diferentes organizaciones, donde tenemos algo donde dedicamos programas a nuestros líderes que ya no están con nosotros. Y John es definitivamente uno de esos líderes que nos recordamos con frecuencia y a quien le dedicamos estos programas. Una práctica bonita, nos trae de vuelta a la realidad, nos permite mantener un ojo encima del objetivo, nos inspira para adelantar. Y creo que Alisa, si puedes compartir el segundo video.
Thank you everyone for joining. Muchas gracias a todos por unirse. Ha sido este momento juntos somos más fuertes hoy y hay mucho camino que recorrer en esta lucha que está surgiendo, en el reto que está surgiendo. Nos fortalece estar juntos. Así que aunque no nos conectamos tanto como deberíamos, pero si estamos atentos y pensamos sobre todo lo que estamos ahí, creo que el movimiento va a ser un movimiento que define. Definitivamente los derechos de migrantes es uno de los temas más importantes a nivel global. Que movimientos como el nuestro, los que estamos trabajando en diferentes espacios, tenemos que conectarnos. Cuando nos conectamos somos una fuerza poderosa. Lo que seamos de nuestra experiencia en trabajar juntos con Dios. Tengan esa memoria viva, que siga esa llama. Muchas gracias por unirse hoy. Manténganse bendecidos. Gracias. Thank you so much. Sí, muchas gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas Thank you.